Dios les bendiga. Es un gusto verles. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Cuando llegamos sí estaba como un poco tenso la cosa, ¿verdad? Pero ya después el Señor nos habló por medio de la alabanza. Pues vamos a continuar con nuestra serie, ¿cómo ve? Esta serie que se llama ¿cómo? Encuentros personales con Dios. Ya hemos visto algunos, ¿verdad? Hoy es el tema número 5, el cual se llama Jesús, la única esperanza de Bartimeo. ¿Alguien sabe quién era Bartimeo? ¿Cuántos Bartimeos como yo hay aquí? Amén. Le voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio según Marcos, capítulo 10, leeremos del 46 hasta el 52 de una vez, va a ser corrido. Aquí se encuentra esta historia sobre este hombre, este personaje. Vamos a leer. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendieron para que callara. Pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Lo llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por su misericordia, gracias por lo que vivimos en la alabanza, Señor, gracias porque tú preparas nuestro corazón para la palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos das esperanza, Señor, y nos ayudas a seguir adelante, Señor. Hoy venimos ahora sí a aprender de tu palabra, Señor. Le pido me dé el denuedo, Señor, para poder compartir su evangelio, Señor, y poder llevar esta palabra de esperanza a los corazones de mis amados hermanos, Señor. También oro porque sus corazones, Señor, sigan siendo preparados a través de tu palabra, Señor, para que su tiempo den fruto, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, ya vimos que Bartimeo era una persona que no miraba, que estaba completamente ciega. Y a raíz de este pasaje de la Biblia surgió una pregunta en mi vida: ¿qué era eso que causara la ceguera en las personas? ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes que pudiera causar el no ver? Y me di la tarea de investigar. Y dice que la causa de la ceguera incluyen enfermedades como las cataratas, se me lengua la traba, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad, así como las afecciones como la retinopatía diabética y los errores refractivos no corregidos. Otras causas importantes son las lesiones oculares, la desnutrición, o sea, la deficiencia de vitamina A, y algunas infecciones o problemas de nacimiento. Y habla algo sobre las cataratas. Mire, es la opacidad del cristalino que provoca visión borrosa. Es la principal causa de ceguera a nivel mundial, especialmente en personas mayores. Yo tengo una y hay una parte donde miro, así que volteo a ver y miro como borrosito. Ahora dice que también la glaucoma, que es una afección que daña el nervio óptico y puede provocar pérdida de visión gradual. También degeneración macular relacionada con la edad, enfermedad que afecta la parte central de la retina, crucial para la visión nítida. También la retinopatía diabética, daño a los vasos sanguíneos de la retina causado por la diabetes
mal controlada, diabetes mal controlada. Otras causas son errores refractivos no corregidos, como afecciones por la miopía, hipermetropía o astigmatismo, que no se corrigen con gafas o lentes de contacto. Por eso es muy importante usar los lentes. Lesiones oculares, traumatismos o golpes directos en los ojos. Yo conocí una persona que su hijo había prendido una varita de cohete y le pegó en el ojo y dejó de ver. En sí no fueron tanto las chispas, sino el impacto que le pegó, porque alcanzó a cerrar el ojo y ya no miró por ese ojo. También están los problemas congénitos, que son defectos de nacimiento, como la ausencia de un ojo o como el tener ojos demasiado pequeños, que esto pueden deberse a factores genéticos o a los usos de ciertos medicamentos durante el embarazo. Otros factores también son la exposición a la luz ultravioleta y el tabaquismo, fíjese, el fumar. También puede contribuir mucho a algunas causas de ceguera, el fumar o la luz ultravioleta. Realmente es terrible quedarse sin la vista, aunque yo conozco a alguna persona que no mira, pero que por la misericordia de Dios están bien. Pero si nosotros nos quedáramos de repente sin vista, sería algo terrible, ¿verdad? Había una persona en la palabra de Dios, Bartimeo, que ya tenía tiempo viviendo así. Era alguien que quedó totalmente ciego, tal vez por alguna de las enfermedades ya mencionadas, ¿verdad? Tal vez, no sé, podría haber sido que lo golpearon, o a lo mejor le entró de más a los higos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y pues la cosa es que quedó ciego. Y vamos a ver cómo este hombre Bartimeo era un ciego que estaba siempre a la orilla del camino por donde pasaban celebridades. Era Jericó y era muy reconocido ese lugar y pasaba mucha gente. Y ahí se ponía él específicamente con una intención que la vamos a ver más adelante. También vamos a dar cuenta vamos a ver que cuando él se dio cuenta que Jesús iba pasando, generó una esperanza en él, en su corazón, y se aferró a ella. Amén. Y la intención de este mensaje es, mis hermanos, que nosotros podamos entender que nuestra única esperanza para cualquier cosa es Jesús, y Él es suficiente para sanarnos y para darnos la paz. Amén. Vayamos al primer punto. Bartimeo, un ciego a la orilla del camino. Dice Marcos 10:46, entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado a la orilla, junto al camino mendigando. Dice que nuestro Señor Jesús llegó a Jericó. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor antes de llegar a esta parte donde tuvo el encuentro con Bartimeo? Nuestro Señor había emprendido un viaje y en ese viaje tuvo encuentros con varias personas, especialmente con fariseos, aquellos que se habían propuesto hacer que el Señor cayera y encontrarle algún error y estaban hablando algo sobre el divorcio, que si era lícito que las personas divorciaran y él decía al Señor que no, que el original que Dios creó era que no. Y entonces los fariseos lo cuestionaban diciéndole que por qué Moisés había dado una carta de repudio. Pues el Señor ya les explica ahí, ¿verdad? Siempre queriendo hacer caer a Jesús los fariseos. Más adelante tiene un encuentro con un joven rico, aquel que según él estaba viviendo una vida íntegra, espiritualmente bien, pero que se dio cuenta que al final le faltó algo que le quitó la vida eterna o que nunca la tuvo. Fue dar todo lo que él tenía dentro de sí, todas esas cosas. Bueno, para él eran sus riquezas, ¿verdad? Para seguir a Jesús. ¿Y nosotros qué podríamos dar? Nuestras cosas malas. También tuvo un encuentro con niños, aquellos que los discípulos lo reprendían, pero Jesús les decía que vinieran, que los dejaran que vinieran, que todo el que fuera como un niño, pues era como los del reino de los cielos, pertenecían allá, los que fueran como unos niños. Dicen algunos comentaristas que antes de que tuviera su encuentro
con Bartimeo, Jesús ya había tenido su encuentro con Zaqueo, ya había posado en la casa de Zaqueo y ya ahora pues emprendió el viaje, ¿verdad? Ya estaba ahí y fue ahí cuando se encontró con este varón. Ahora, ¿quién era Bartimeo? Pues la palabra Bartimeo, su nombre, todos sabemos que significa hijo de Timeo, ¿verdad? Simplemente así ese nombre. Y él estaba sentado junto al camino haciendo específicamente una cosa, mendigando. Ese era su trabajo. Era como él ganaba su alimento. Esa discapacidad le impedía a él hacer otras cosas, otras labores. Tal vez era fuerte de salud, pero no podía hacer nada porque no miraba. Así que él dependía de los demás, porque era ciego. ¿Qué puede producir la ceguera en una persona? Quise investigar ahí algunos versículos que hablaran sobre la ceguera y me mandó a Deuteronomio 28:28. Vayamos ahí. Esta parte de la palabra de Dios es cuando son las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Que si las personas, los judíos, Israel, no aceptaban la ley de Dios y no la cumplieran, pues estas serían como una especie de maldición. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Llamó mi atención ceguera y turbación, dos palabras juntas, que están juntas, ceguera y turbación. Y yo hacía mención, pensaba yo qué significaba turbación. Y esta palabra turbación del original significa confusión, pánico, no saber qué hacer. Y prácticamente una persona con ceguera es lo que tiene. Turbación, pánico, no sabe qué hacer. No sabe de qué va a vivir mañana, no sabe qué va a comer, no sabe qué va a beber. No sabe en qué lugar va a estar, tal vez no sabe ni en qué lugar está en ese momento. Y tal vez por ello tiene turbación. No hace mucho yo me estaba bañando, tenía el champú, me cayó champú en los ojos, tuve que cerrar los ojos y el jabón se cayó para enjabonarme y empecé a buscarlo, no lo encontraba, y luego me cayó, me empezó a arder y estaba yo desesperado, todo paniqueado, porque no miraba y no encontraba el jabón, hasta que decidí ya quitarme el agua. Algo así pasa a una persona que tiene ceguera en ocasiones. Entran en pánico, hermanos, porque no ven. Así estaba Bartimeo, día tras día. Para él no había sol, para él no había noche, todo era oscuridad y tinieblas. Y su vida estaba llena de turbación. Viene a mi mente la vez en que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que no se turben ni tengan miedo. Eso se los dijo porque Él les había confesado que los iba a dejar. Y entonces, como ovejitas asustadas, empezaron a turbarse. Ya no sabían qué iban a hacer, ya no sabían qué irían a comer al día siguiente cuando Jesús no estuviera, porque en Jesús ellos tenían su alimentación, ellos tenían su sustento, tenían su rabino, su maestro, y cuando se fuera iban a entrar en pánico, turbación, no sabía qué iban a hacer ni qué iban a comer. Así estaba también este hombre Bartimeo, entraba en pánico tal vez. Y sabe, así también somos algunos de nosotros cuando no vemos a Jesús, cuando pasamos situaciones en nuestras vidas que turban nuestro corazón, ciegan nuestros ojos espirituales y empezamos a entrar en pánico, como el quedarnos sin trabajo y no saber qué hacer. Conflictos con nuestras familias. Tal vez peleamos con nuestras mujeres, tal vez creemos que nuestro matrimonio está a punto de pues ahora sí, de tronar. No tenemos para pagar la casa, no tenemos para comprarle tenis al niño, no tenemos para pagar la escuela, el carro se descompuso. Y entramos en turbación, en pánico, porque nuestros ojos están cegados. No vemos a Jesús. También dice la palabra de Dios en Mateo 15:14 que un ciego puede caer en un hoyo. Dice Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos,
Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sabemos a qué se refiere, ¿verdad? En ese preciso momento que Jesús estaba hablando. Pero esto es una verdad. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? ¿Se imaginan caminando y hay un barranco a un lado? Pues se van a ir juntos porque no hay una persona que pueda ver bien. Y se caen en hoyos, tropiezan con paredes. En fin, hermanos, el ser ciego es no tener ni la mínima idea de qué está sucediendo. Y eso causa desesperación, porque no podemos ver qué está pasando. Podemos escuchar, y tal vez los gritos, las tormentas sean muy fuertes, ¿verdad? Y lejos de tener paz, solo nos turbamos. Así era este hombre, cuando escuchaba todo el ruido, porque era una calle muy transitada. A lo mejor no sabía a quién se acercaba para darle una limosna. Tal vez las personas solas se la dejaban, se la soltaban ahí, y él tenía que cacharla, poner las manos, y no miraba, y tal vez ya no encontraba esa moneda, la única moneda que les dieron en el día para que pudiera comer, y no la encontró. O sin saber cuánto le dieron, cuando iba a comprar el alimento, a dónde ir, o que él fuera a pagar algo y le regresaran pues el cambio, ¿verdad? Él no miraba para nada, solo turbación y pánico. Ese era Bartimeo y dependía de los demás. Dice que Bartimeo era un mendigo, se la vivía mendigando. Ahora, ¿qué es mendigar? Es pedir limosna de puerta en puerta, dice esta definición. Limosnear, pordiosar, pedir, solicitar el favor de alguien con importunidad y hasta con humillación, implorar, suplicar. Es tragarse el orgullo, mis hermanos, cuando uno tiene hambre y que va a pedir un favor, como este ciego, con vergüenza pidiendo para comer. Por favor, deme una moneda. ¿Me puedes dar algo para poder comer? ¿Pueden sentir cómo era tan miserable la vida de esta persona? Que no podía valerse por sí mismo, que tenía que pedir limosna, tenía que humillarse y molestar a las personas para que les fuera dado algo para él poder comer. Esa era la vida de este Bartimeo, de esta persona. También muchos consideraban a los ciegos como personas pecadoras, como personas inmundas. También eran de los grupos exclusivos de los desechados, de los excluidos, de los que están por allá, traían su capita ahí que representaba que tenían alguna discapacidad para que la gente los identificara. Y ahí estaba tirado con su capita Bartimeo, pidiendo algo para comer, mendigando. Y sabe, a lo mejor así vivimos nosotros también, mendigando, ¿verdad? Tenemos a Jesús, que en Él tenemos todo, pero como no nos acercamos a Él, sabemos que Él es nuestra paz en la mente y en el corazón, pero no vamos al descanso. Simplemente oramos 5 minutos, mendigamos algo de gracia de Dios y nos vamos. Y el resto de día, ¿cómo vivimos? Con pánico, con turbación, porque nuestros ojos espirituales están cegados. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente de vida, porque no descansamos en Dios. Y ahí vamos, como Bartimeos al trabajo. Ahí las damas como Bartimeas en su casa limpiando, ¿verdad? O tal vez trabajando también, ciegos, sin ver el propósito de Dios en nuestras vidas, por medio de la aflicción, tal vez en el trabajo, ¿verdad? Tal vez con los hijos. Se nos olvida quién es Jesús, porque nuestra ceguera espiritual nos hace vivir mendigando, siempre mendigando, batallando, cada día. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no soy mejor? ¿Por qué no puedo orar y que las personas se sanen? ¿Por qué no puedo cantar? ¿Por qué no puedo servir? ¿Por qué no puedo entregarte todo mi corazón, Señor? ¿Por qué sigo pecando en el mismo pecado? Porque somos como Bartimeo, solamente mendigamos.
Y así es la vida de muchos cristianos, desgraciadamente. Ese era Bartimeo, una persona discapacitada que vivía de lo que la gente le quisiera dar y de mala gana que le daban algunos. Pero pasó algo. Bartimeo escuchó un alboroto. Escuchó algo este hombre. Y con eso vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que se llama Jesús, la esperanza de Bartimeo. Bartimeo de repente escucha mucho alboroto. Sin duda Bartimeo, a lo largo que estuvo en ese lugar, escuchó pasar a muchas personas, tal vez algunas personas muy ricas, a famosos, incluso tal vez algunos doctores de gran prestigio, a curanderos, ¿verdad? A brujas, qué sé yo, a varias personas, porque por ahí era muy trascintado, ¿eh? Y tal vez, esta persona, pues es rico, tal vez me dé algo más. Pasaron tantas cosas y tantas personas, pero menos lo que él necesitaba. No había pasado, o por lo menos no lo había encontrado. Bueno, en ese alboroto que él estaba escuchando, escuchaba que ese ruido, ese alboroto de la gente era diferente. No era de bullicio, no era de pachanga, no era de borrachera, no era de reconocimiento a personas, no era algún político ahí que fuera y derramando alguna limosna. Se sentía diferente ese alboroto y eso inquietó el corazón de Bartimeo. Eso a él lo puso a preguntar, a investigar, ¿verdad? Como ciego, atentando a ver quién agarraba y le preguntaba para saber qué estaba sucediendo en ese momento, ya que su ceguera pues no le dejaba ver. Tal vez escuchaba alabanzas, ¿verdad? Y en el verso 47 de Marcos 10, 47 y 48, dice lo siguiente, Marcos 10, 47 y 48. Al oír que era Jesús, el Nazareno, empezó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendieron para que callara, pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese era su clamor. Antes del clamor de Bartimeo, él preguntó qué estaba sucediendo. En sus versos paralelo, en Lucas 18, 36 y 37, dice, Lucas 18, 36 y 37, dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús en Nazareno. Bueno, este hombre ciego, incapaz de ver, con el único sentido que él tenía, capaz de percibir algo, escuchó. Y con sus labios, ¿qué hizo? Empezó a preguntar, a indagar qué estaba sucediendo, qué estaba pasando en ese alboroto. Y preguntó. Y le dijeron: por aquí está pasando Jesús en Nazareno. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuál es el mejor sentido que tiene usted? Hablando de vista, gusto, ¿cuál me respondiera usted? Yo diría que la vista, dijeran muchos, en lo común. Pero si yo le dijera que el mejor sentido es el oír, ¿me creería? Espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el oír, ¿qué entra? Y nos da fe, ¿verdad? Eso es lo que escuchaba Bartimeo. Jesús está pasando en ese momento. Ahí está Jesús. Y él quería escuchar más. Quería saber dónde estaba Jesús. Y empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar,
Tal vez enfadó a muchas personas de tanto que preguntó por dónde estaba. Tal vez desesperó porque no le encontraba. Pero el oír, hermano, la palabra Jesús, él empezó a desesperado a gritar. Y Bartimeo oyó, Jesús pasaba. De aseguro, Bartimeo ya sabía quién era Jesús. Porque si algo estaba atento era su oído. De aseguro él sabía que Jesús hacía milagros. Tal vez escuchó oír de aquellos leprosos que él sanó con el poder de su palabra. Tal vez escuchó también cómo hizo que vieran otros ciegos. De tantos milagros que hizo el Señor, él tuvo que haber sabido que él era capaz de sanarle. Que el Señor había levantado a paralíticos, que el Señor había hecho hablar a mudos, hasta levantar a muertos. Y a muchos ciegos haberles dado la vista. ¿Cómo él no iba a empezar a clamar a Jesús? Saben, hay muchos cristianos que miran, pero no escuchan. Son sordos espiritualmente. No saben escuchar las enseñanzas de Jesús, sino sus propias voluntades y deseos. Esos cristianos, además de sordos, son ciegos, porque no ven, ni oyen a Jesús. Algunos carecen de fe, viven afligidos y sin esperanza. Tal vez muchos vienen a la iglesia y alaban a Dios, porque de alguna forma escuchan que aquí está Jesús. Alaban a Dios. Incluso reciben la palabra, pero no la practican en su vida, no la aplican. Y que por más que se les predica que en el mundo tendrán aflicciones, que por más que se nos dice que vamos a sufrir escasez, pero que tengamos paz porque el Señor está con nosotros, no entendemos, no creemos, porque somos ciegos espirituales. Y vivimos dándonos de topes, y en vez de avanzar, vamos para atrás. Y en vez de aplicarnos, caemos, nos vamos, nos alejamos. Pero Bartimeo, al escuchar que Jesús iba pasando por ahí, su caso no fue así. Él realmente creía que Jesús era capaz de sanar lo que para los demás era imposible. Él sabía que Jesús era capaz de sanar un cáncer, que era capaz de sanarle la leucemia, que él era capaz de hacerle que viera. Tal vez él sabía que Jesús, al darle la vista, Bartimeo ya no sería un limosnero y ya podría tener un buen trabajo. Pero se tenía que aferrar a Jesús, clamar a Jesús. Por eso, que sabía Bartimeo, que había escuchado de Jesús, es que él se aferró y no estaba dispuesto a dejar escapar esa oportunidad cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y ahí nace un clamor tan teológico, hermanos, que dice Marcos 10:47, al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al darle este sobrenombre, este título de hijo de David, está declarando que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Está reconociendo a Jesús como aquel enviado de Dios para salvarlos. Estaba haciendo por un lado a los fariseos, a los representantes de la ley que en esos momentos estaban, a cualquier líder religioso, tal vez incluso hasta Juan el Bautista, y reconocía que Jesús
el hijo de David, él era el Mesías. Y además que tenía el poder para sanarlo. Es decir, creía que era algo más que solamente el que los venía a rescatar de los romanos. Tal vez él creía que era Dios y que él podía sanarle. Así de teológico fue este clamor de este hombre ciego. Un hombre que los líderes religiosos lo tenían como escoria, como aquellos encargados de hacerles el bien. Aquellos seguidores de Cristo lo desechaban. Estaba en la orilla, tirado en el suelo, sin tener que comer. Pero él se aferró a Jesús. Además, trataron de callarlo, que no llamara a Jesús. Pero ¿sabe qué? Él no se dejó, él luchó por su bendición. Ahora sí que él luchó por su milagro, ¿verdad? Sin lucro, obviamente. Él luchó. Con toda su alma gritó. El verso 48 dice en Marcos 10, y muchos le reprendieron para que callara. No, tu enfermedad ya es incurable. Tú ya no puedes dejar esa adicción. ¿Sabes qué? Es inevitable, te vamos a correr. Ya no te podemos tener en este trabajo. Lo siento. Tal vez, ¿sabes qué? Tu matrimonio ya no tiene solución. ¿Sabes qué? Tu pecado ya se enseñoró de tu corazón. Ya no puedes, vete de la iglesia. Bartimeo tal vez le dijeron, tú ya no puedes ver, vete de aquí, Jesús no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque eres una escoria. Jesús no viene a los afligidos. ¿Qué estás haciendo aquí? Jesús no viene por los ciegos, no viene por los leprosos. Pero él, ¿qué hizo? Clamó con mayor intensidad. Él decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con mayor fervor, ardientemente lo gritaba con su voz, Hijo de David, ten misericordia de mí. No iba a permitir que nada ni nadie le estorbara para recibir su bendición, para recibir esa solución para su problema, para darle esperanza a su corazón. No iba a permitir que algunas voces, algunos agentes, que el diablo, que el enemigo estorbara para su bendición. Él se aferró y gritó, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué debemos de hacer nosotros, iglesia? ¿Darnos por vencido cuando el diablo nos dice no? ¿No puede cambiar a tu hijo? ¿No puede cambiar a tu esposa? ¿No te puede sanar? No. ¿Qué debemos hacer? Alguien que me lo diga, le damos un premio. Clamar mayormente, más tiempo de oración, gritar, llorar, derramar nuestro corazón día y noche, tarde. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Eso es lo que debemos de hacer, aferrarnos a Jesús. Sabemos que Dios tiene voluntad, ¿verdad? Y que tal vez use una enfermedad para que pasen cosas, ¿verdad? Sucedan cosas. A veces pasan cosas que no entendemos, pero pues aceptamos la voluntad del Señor. Pero el Señor también quiere ver que tengamos fe nosotros y que le clamemos a Él. Las oraciones frías, hermanos, jamás las escuchará Dios, jamás. Pero cuando son así, con este clamor, siempre va a estar ahí atento al Señor para nuestro oído. Entonces, ¿cómo debo orar? Obviamente, respetando la voluntad de Dios, pero con un fervor y con mucha fe de que Dios puede sanarnos, de que Dios puede darnos la sabiduría para salir del problema, porque Dios nos puede dar la solución. Este hombre estaba determinado a llamar la atención de Jesús. Este hombre no dejaría pasar su bendición. Nadie se la arrebataría. Este hombre sabía que Jesús era el único que podía bendecirlo. De igual manera, cada uno de nosotros debemos de clamar a Jesús día y noche, aunque todo parezca imposible. Que nada nos ciegue la vista, para que no veamos
que solo Jesús es el doctor de doctores que puede sanarnos, hermanos. Y todo ese clamor sincero de corazón llegó hasta los oídos de nuestro Señor Jesús. Y Bartimeo estaba ya sin esperanza, mis hermanos, antes de saber que Jesús pasara. Ya estaba él condenado a vivir así, mendigando toda su vida en limosna. Pero cuando encontró a Jesús, esa esperanza volvió con mayor ímpetu en su vida. Tal vez él escuchó que Jesús dijo esto. Vayamos a Lucas 4, del 18 al 21. Tal vez Bartimeo también escuchó hablar esto. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, lo favorito de Bartimeo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tal vez eso escuchó Bartimeo, que la gente decía de Jesús. ¿Se imaginan cómo estas palabras se propagaron por todos lados hasta llegar tal vez a los oídos de este ciego? Jesús, un líder religioso, que no solo predicaba a los inmundos, sino que también a las ovejas perdidas, aquellos que eran desechados, aquellos pobres de espíritu, aquellos que tenían necesidad de buenas noticias. Predicaba a aquellos quebrantados de corazón, que sí fallaron y que eran condenados según los líderes religiosos, excluidos, pero que cuando tenían un corazón quebrantado, Jesús también le predicaba a ellos. Jesús predicaba el perdón a las personas, hermanos. En pocas palabras, nuestro Señor Jesús era la esperanza para los pobres de espíritu. Jesús es la esperanza para los quebrantados de corazón. Jesús es la esperanza para los cautivos. Es la esperanza para los oprimidos. Y la favorita de Bartimeo, la esperanza para los ciegos. ¿Cuál es tu esperanza, hermano? ¿Eres pobre en espíritu? ¿Tienes tu corazón quebrantado? ¿Vives cautivo de algún vicio? ¿Vives oprimido? ¿O eres ciego? Déjame decirte, Jesús es tu esperanza. Él es nuestra esperanza. Jesús sigue estando vigente para salvación, para ayuda, para sanidad, para perdón, para liberación. Sigue estando vigente nuestro Señor. Jesús puede salvar a ese ser queridos a quien todos tachamos de pecadores. Jesús puede hacer que en tu hogar se multipliquen los panes. Jesús puede dar un mejor trabajo. Jesús puede liberarte de cualquier adicción u opresión. Jesús te puede sacar de la depresión, del desánimo, del pecado. Pero solo pide un requisito: que en realidad tu única esperanza sea Él. No el compadre, no el amigo, no el doctor, sino Jesús. Mire, para el apóstol Pablo, las tribulaciones, las situaciones, las enfermedades era el pan de cada día. Él siempre estaba en peligro de muerte. Estaba en escasez, vivía en calabozos cuando lo encarcelaban, en enfermedad, en angustia. Pero para él siempre su esperanza fue Jesús. Y eso lo mantenía con vida. Y eso a él le daba fuerzas para seguir adelante, hermanos. Así nosotros, sin importar
cuál situación estamos viviendo, que Jesús sea nuestra única esperanza día a día. Mire, yo conozco un amigo, ahorita está en Dubái, como dicen, ¿verdad? Allá en la cárcel. Está encerrado, él me ha comentado, por un delito que no él cometió, que él no cometió. Ya lleva para 3 años. Y sí dice que entró y muy turbado. Pero hace una semana me habló contento. ¿Y sabe qué me dijo? Me bauticé. Unos hermanos aquí predicaban el evangelio y han venido y decidí bautizarme. ¿No vieron qué gusto me dio? En medio de tanta desesperación de estar en ese lugar, Jesús fue su única esperanza, hermanos. ¿No le pueden dar un aplauso al Señor? Y mire, sabiendo el apóstol Pablo esto, de que Jesús era su esperanza, ¿verdad? Llegaron a sus oídos que su joven discípulo Timoteo estaba viviendo en temor, desanimado por las situaciones que pasaban alrededor, porque la tribulación había arreciado en contra de los del camino, es decir, de los cristianos, ¿verdad? Y él tuvo temor, él se desanimó, dejó de hacer las cosas que estaba haciendo para servir a Dios. Y el apóstol Pablo, muy sabio, le da la solución en el puro saludo, hermanos, de 1 Timoteo 1, verso 1 y verso 2. Ya había llegado a los oídos del apóstol Pablo todo lo que estaba viviendo Timoteo, todo lo que él estaba padeciendo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y Señor y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Déjeme tomar un poquito de agua, se me secó la garganta. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a este joven turbado? Tal vez en ese momento ciego espiritualmente, de no saber qué iba a pasar en su vida, de qué iba a pasar con su líder que ya estaba en la cárcel, qué iba a pasar con la iglesia. Tal vez no lo respetaban los mayores porque él era un joven. Tal vez había algo de desorden en esa iglesia porque no hacía que la autoridad que Dios le había dado, pues no la llevaba a cabo. ¿Qué sé yo qué puede haber pasado? Pero Pablo le dice: Jesús, nuestra esperanza. Tal vez le dijo Pablo: Timoteo, sigue adelante, no te desanimes, recuerda que sufrirás, pero en Jesús tienes tu esperanza. Que si estás pasando escasez, Jesús nuestra esperanza. Que si la persecución arrecia, Jesús es nuestra esperanza. Que si el temor, el desánimo, la depresión, el pecado, Jesús nuestra única esperanza. Joven Timoteo, joven Malaquías, César, Alicia, Tony, Rigo, todos los que estamos aquí, Jesús nuestra única esperanza. Ahora, pero hermano, ¿pero cómo se manifiesta esa esperanza? El verso 2 lo explica. Se manifiesta con la gracia y la paz de Dios, con la gracia y con la paz de Dios. Con la misericordia de que cada día amanecemos a pesar de que no lo merecemos. Con la gracia de que el Señor perdona nuestros pecados, que nos mantiene con vida, y la paz que nos da en medio de las tormentas. Esa es la esperanza de Jesús en nuestras vidas, hermanos. Así que no importa lo fuerte de la tormenta, no importa lo fuerte del calor del desierto, el Señor siempre será nuestra esperanza. Siempre recordemos esto. Ya vamos a estar terminando, mis hermanos.
Ahora, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Contesta, iglesia? Como me vengo al inicio otra vez, ¿no? Es nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos viven así? Ya se escuchó menos. Es difícil, pero es el pan de cada día de un cristiano. Porque sabe, si no consideramos a Cristo como nuestra esperanza y somos sus hijos, ¿sabe qué va a pasar? Dios nos va a brillar hasta que nos demos cuenta que Él es nuestra única esperanza. Amén. Bueno, después de que Bartimeo vio en Jesús su única esperanza de recobrar la vista, él tuvo un maravilloso encuentro con el Señor. Una vez más, este encuentro no lo llevó a cabo Bartimeo, fue Jesús. Él sabía cuándo tenía que pasar por ahí. Algunos historiadores dicen que si Bartimeo no hubiera gritado en ese momento, ya no hubiera pasado nada, porque fue la última vez que nuestro amado Señor pasó por ese lugar, porque después ya iba al Calvario a morir por cada uno de nosotros. Así que el Señor pasó en el preciso momento para que ese hombre se acercara, tener ese encuentro, ¿verdad? El fuerte clamor de Bartimeo llamó la atención de Jesús. ¿Recuerda la frase aquella que se dice que depende del sapo de la pedrada? ¿Sí? Pues así fue con Bartimeo. Depende de la situación que estaban viviendo, pues, o sea, lo callaban y ya gritaba más fuerte. Así nosotros. Depende del problema que sea nuestra oración. Más fuerte, mayor. Quizás hasta como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que veamos sangre y sudor mezclado ahí, espiritualmente hablando, obviamente, ¿verdad? Y eso también va para mí, hermanos. En todo lo que he dicho, yo he fallado. Todos fallamos, todos tenemos algo. Así que el Señor me exhortó en esta palabra, hermano. Y es mi intención que cada uno de nosotros la atesoremos y recibirla como una esperanza. Amén. Bueno, en el 49 dice, verso 49 de Marcos 10. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús llamó a Bartimeo para que se llevara a cabo ese maravilloso encuentro. Jesús ya había escuchado la oración de Bartimeo y fue movido a misericordia. ¿Cuántos quieren mover el corazón de Dios, de Jesús, a misericordia? ¿Cuántos? El clamor por ese hijo, por esa esposa, por ese esposo, por ese trabajo, por una sanidad. Amén. Y mire, cuando recibe el llamado este hombre Bartimeo, miren la confianza y la seguridad que había en él. Pero ya me estaba brincando. Bueno, Jesús llamó a Bartimeo. Esta palabra confianza del original se traduce como ten ánimo. Pero no es una palabra como de aliento, ten ánimo, no. Era una palabra imperativa, es decir, ten ánimo, Jesús te está llamando. Hermano, ten ánimo. Jesús tu esperanza y te está llamando en esta noche. Ten fe. Ten fe en que Dios va a hacer ese milagro. Era prácticamente una orden de parte del Señor. Tráiganlo. Y entonces ya le dijeron: ánimo, te habla. Seguramente Bartimeo en su ceguera no miró que Jesús, o escuchó que le había llamado, y él seguía enfrascado ahí tratando de buscarle. Pero llegó el llamado de Jesús. ¿Saben, hermanos? Así nos pasa cuando vemos grande el problema
pero jamás clamamos al Señor. No encontramos la solución, no vemos cómo salir de él. Tal vez porque pedimos ayuda sin fe, porque no creemos que Él nos puede ayudar, porque oramos sin fe. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Cómo pidió Bartimeo? Santiago 1:6, Santiago, la carta del apóstol Santiago 1:6 dice: pero pida con fe. Aquí habla de sabiduría, ¿verdad? Pero también sirve para otras cosas. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pedir sabiduría, pero con fe. Y sabe, no solo se debe de pedir con fe sabiduría, sino también una sanidad, también salir de un problema. Pero tener sabiduría, mis hermanos, de parte de Dios nos ayuda a solucionar problemas. ¿Sabe usted? ¿Sí sabía eso? Pero debemos de pedir con fe. Parece mentira, hermanos. Yo a veces estoy ahí en un trabajo y son muchas cuentas y yo soy bien burro cuando dividir, multiplicar y son fracciones. Señor, ayúdame, ¿cómo le hago? Y me da la sabiduría. Que en otros casos lo hago sin orar y no me sale. Dios me da la sabiduría para solucionar ese problema. Así nosotros, mis hermanos, no trate de solucionar algo solo por hacerlo. No trate de solucionar algo sin orar, porque cree que va a pasar consecuencias. ¿Ven? A nuestro Señor Jesús le importa no solo que creamos en Él, sino que creamos lo que Él dice. Y si Él te dijo que tu familia será salva, que tu esposa, tu esposo, tu hijo, entonces va a ser. Créelo con fe. Y la fe, hermanos, es tener confianza plena en las cosas que se harán, las cosas que no se miran, las cosas que nos dice Dios. Como lo dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperas, hermano? ¿Qué es lo que quieres? Ten fe. Jesús. Además dice ahí en el mismo capítulo: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que acabamos de cantar, hermanos. ¿Sabe? Cuando estábamos ahorita en la alabanza, yo estaba: Señor, una palabra de esperanza para tu pueblo, una alabanza. Y venía esta alabanza a mi mente, incluso antes de que se subieran a tocarla. Era el Señor confirmando. El Señor te quiere dar una palabra de esperanza, hermano. Cree en Jesús. Ten fe en Jesús, en que Él hará la obra, no tú, no yo. Recuerde también que sin fe es imposible que agradar a Dios. A Dios no le agrada cuando no creemos, cuando Él nos da una promesa. No le agrada. Regresemos con Bartimeo, ya vamos a terminar. Verso 50 de Marcos 10. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí es manifestada la máxima esperanza y confianza en Jesús de Bartimeo. ¿Sabe usted qué significaba para él arrojar su capa? Su vida pasada. Cómo la gente lo identificaba como un mendigo. Cómo la gente miraba esa capa y una persona sentada iba y le daba una moneda. La esperanza de la que él vivía antes, que le dieran una moneda, al quitarse la capa estaba dejando esa esperanza por un lado. La tiró, su vida pasada. Hermano, Dios te está llamando. Yo no sé qué podrás haber fallado, yo no sé qué habrás hecho, pero es momento de, como Bartimeo, te pares, lanza esa capa. El maestro te llama. Y Bartimeo se llenó de esperanza, de fe.
porque sabía que Jesús lo iba a hacer, lo iba a sanar. Él creía, como aquel centurión, una palabra tuya basta, Señor, para que mi siervo sea sano. Así este hombre, si Jesús lo llamó, sabía que su bendición venía. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo en el verso 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermano, ¿qué quieres que el Señor te haga? ¿Cuál es tu petición? Y no es que Él sea un genio de la lámpara maravillosa, pero hay ocasiones que el Señor quiere bendecirnos. ¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Que te sane? ¿Que te perdone? ¿Que te afirme? ¿Que te establezca? ¿Que te dé un buen empleo? ¿Que tus hijos se consagren a Dios? ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. De la buena forma, no torciendo nada. La actitud de este hombre, cuando le dijeron que Jesús llamaba, era de plena confianza y fe. Por ello se levantó y tiró su capa. Conclusión, mis hermanos. Yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Y si has estado atento a la palabra, sabrás que hoy el Señor te ha preguntado qué quieres que te haga. Tener un encuentro con Jesús es suficiente para sanarnos. Jesús quiere sanar tanto de ceguera, de la enfermedad, como la ceguera espiritual. Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él hacía eso. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ¿sabe? El Señor sigue haciendo lo mismo. Sigue predicando, sigue sanando las dolencias de su pueblo. Así que tengamos confianza en Jesús, que Él sea nuestra única esperanza. Creamos que si Él fue capaz de crear el universo con su palabra, de igual manera puede sanarnos, puede perdonarnos con su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias por esta palabra. Señor, aquí están mis hermanos delante de tu presencia, Padre. Tal vez con alguna petición en sus corazones, Señor. Tal vez algún dolor en el corazón, algún pecado, Padre. Alguna enfermedad, Señor, en este día, Padre. Aquí están, Señor. Todos creyendo que tú eres nuestra única esperanza, Señor. Hoy estamos como ese ciego, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Señor. Yo oro por la vida de cada uno de mis amados hermanos, Señor. Porque seas tú bendiciéndola, Señor. Quitando primeramente toda venda espiritual de sus ojos, Señor, que no puedan ver ellos cómo es que tú obras en sus vidas, Señor. Y también, Señor, quitando toda enfermedad que ellos pudieran tener, Señor. Yo oro, Señor, porque esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Y cuando estemos en el desierto, cuando estemos en la tormenta, Señor, cuando estemos en escasez, en el problema, recordar que tú eres nuestra única esperanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén, mis hermanos.